Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquel
Bendecido día tengan todos. Les saluda Gretis Orozco y seguimos con el estudio del libro de Mateo. Hoy estaremos en el capítulo 10 del versículo del 1 al 15. Coloquemos ese momento en las manos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Colocamos nuestros corazones delante de ti, buscando tu presencia, tu orientación, Señor. Reconocemos, mi Dios, que sin ti nada somos. Te pedimos, Señor, que nos guíes en nuestras elecciones y acciones, que nuestros pensamientos estén guiados por tu sabiduría. Te pedimos, mi Dios, que ilumines nuestro entendimiento, que fortalezcas nuestros compromisos contigo, Señor. Te pedimos una cobertura especial, mi Dios, que sea tu gracia cubriéndonos, Padre, que sea tu gracia y tu poder, Señor, guardándonos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Anhelamos de ti y tu presencia en nuestras vidas, Señor. Amén, amén y amén. Hoy nos encontraremos estudiando el capítulo 10, versículo 1 al 15, el cual he titulado Enviados con autoridad. Te invito a que lo leas completo en tu intimidad. En este momento yo voy a leer el versículo 1 y del versículo 5 al 8. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículos 5 al 8 dice así: A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Mirando a las multitudes que seguían a Jesús, él observó que la mies estaba preparada para ser cosechada. Hermanos, mies, digamos que significa cosecha. Entonces, en este contexto, digamos que estaba refiriendo el Señor a las almas, aquellas personas que estaban listas para ser alcanzadas, la gente que estaba preparada para creer en Jesús y estaba lista para formar parte del reino de los cielos. Sin embargo, el problema es que no habían suficientes trabajadores u obreros, como hace relación, disponibles para salir y cosecharlos, compartiendo todas estas buenas nuevas acerca del Mesías. Jesús empleó la metáfora de una cosecha para simbolizar la abundancia de personas maduras y preparadas para escuchar, recibir y creer el mensaje del Evangelio. Al igual que un campo de grano abundante atrae muchos segadores, las multitudes que acudían a Jesús estaban listas para recibir. Jesús vio tanto la disposición espiritual de la gente como la oportunidad de llevarlas al reino de Dios. A pesar de la abundante cosecha, Jesús lamentó la escasez de mano de obra, la necesidad urgente de más ministros y discípulos que difundan el Evangelio y reúnan al pueblo de Dios en su reino. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 1 y 2, Jesús cuestionó las actitudes y comportamientos de los líderes religiosos de Israel, quienes en lugar de pastorear al pueblo de Israel con bondad y misericordia, los fariseos y otros líderes religiosos juzgaban e intimidaban al pueblo para que siguieran reglas y procedimientos que ni siquiera formaban parte de la ley de Moisés. El pueblo estaba indefenso frente a estos líderes, ya que su participación en el culto a Dios y en la vida de la comunidad dependía de la aprobación de estos hombres. Jesús afrontaría, digamos que, este problema enviando él mismo a 12 obreros para hacer ese trabajo. Jesús eligió a estos hombres, a quienes se le conoce como los 12.
Los 12 apóstoles formaban un grupo especial que representaron a Jesús tanto en ese momento como después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. La palabra discípulo significa aprendiz o seguidor. La palabra apóstol se refiere a uno que es enviado. El hecho de que fueran 12 portaba un símbolo bastante significativo debido a la conexión con las 12 tribus de Israel. Jesús enviaría a estos hombres de 2 en 2 a las ciudades de Israel. En Mateo 10 podemos ver instrucciones muy específicas de nuestro Señor Jesús sobre cómo cumplir la misión que Él les estaba encomendando a hacer. Jesús, tras anunciar el reino y mostrar su poder con milagros, constituye a los 12 discípulos como apóstoles y los envía en misión. Digamos que este pasaje marca el inicio de la misión organizada con instrucciones claras sobre autoridad, mensaje, estilo de vida y actitud frente al rechazo. Los 12 discípulos siguieron a Jesucristo, aprendieron de Él y fueron entrenados directamente por el Señor. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Él envió a sus 12 discípulos para convertirse en sus testigos, como lo podemos ver en Mateo 28, del 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos 1, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando vemos de los 12 discípulos, digamos que les presento una descripción corta de ellos. Primero está Simón, llamado Pedro. Era pescador, considerado el líder del grupo, impulsivo y apasionado. Negó a Jesús 3 veces, pero luego fue una figura central en la iglesia primitiva. Andrés, hermano de Pedro, también pescador y primer discípulo en seguir a Jesús. Jacob, también llamado Santiago el Mayor, era hijo de Zebedeo, hermano de Juan, parte del círculo íntimo de Jesús, conocido como hijo del trueno por su carácter ferviente. Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo y hermano de Jacob, autor de uno de los evangelios, se caracterizaba por su sensibilidad. Felipe, originario de Betsaida, fue quien llevó a Natanael a Jesús. Bartolomé, conocido también como Natanael, amigo de Felipe, descrito en los evangelios como un hombre honesto y uno de los primeros en reconocer a Jesús. Tomás, se conoce como Dídimo o mellizo, conocido por su incredulidad inicial sobre la resurrección, pero luego mostró una fe firme. Mateo, Leví, el publicano, recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús y autor de este evangelio. Jacob, Santiago el menor, hijo de Alfeo, generalmente diferenciado de Santiago el mayor, creemos que por su edad o estatura. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista o Simón el celote. La palabra cananista no podemos confundirla con cananeo, un habitante de Canaán. El término proviene de la palabra hebrea caná, que significa celoso o fanático. Los celotes eran celosos o fanáticos por la ley de Dios y pertenecían a un grupo político radical que buscaba liberar a Judea del dominio romano. Judas Iscariote, el tesorero del grupo, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Es importante resaltar que tras la muerte de Judas Iscariote, Matías fue elegido para completar el grupo de los 12, como lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, versículo 26. A través de la historia, los
nombres de estos discípulos han sido utilizados para inspirar y guiar la vida de creyentes alrededor del mundo. Cada uno de ellos es un ejemplo de cómo la fe y la devoción hacia Dios pueden transformar la vida de cualquier persona dispuesta a seguirlo. Aunque la lista de los 12 apóstoles puede parecer simplemente una enumeración histórica, hay mucho que podemos aprender de ella. En primer lugar, nos muestra que Jesús eligió a personas ordinarias para llevar su mensaje al mundo. Eran pescadores, recolectores de impuestos y otros trabajadores que no eran importantes según los estándares de la época. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para hacer su trabajo, no importa cuán calificado o no uno crea, ¿cierto? Jesús comienza a darle a sus 12 apóstoles instrucciones muy específicas sobre qué, dónde, por qué y cómo los está enviando. Su primera instrucción es simple: no deben llevarles este mensaje a los gentiles, sino a los samaritanos. La restricción solo se aplicaba, digamos que en esta misión en particular. En el futuro, Jesús enviaría a sus apóstoles por todo el mundo. Cristo estaba enviando a los 12 a los pueblos y ciudades de Galilea que estaban situados en el norte de Israel. Galilea estaba rodeada de territorios gentiles. Estos territorios eran en gran parte paganos en cuanto a su sistema de creencias se refería. Adoraban ídolos y a dioses falsos. La primera misión de Jesús fue pedirle a Israel que se arrepintiera y tuviera fe en él. Por esta razón es que, si observamos, el Señor, la instrucción que le da a los apóstoles era precisamente ir a predicarles a el pueblo de Israel. Los discípulos después, en medio de este avance y de cómo iban llegando a cada pueblo y demás, también empezaron a predicarle a gentiles después de su muerte y resurrección. Jesús también les dijo a los discípulos que se mantuvieran alejados de los pueblos samaritanos del sur. Los samaritanos eran un pueblo mestizo porque se casaron con gentiles después de la invasión de Asiria en el año 722 a.C. El matrimonio mixto estaba prohibido por la ley de Moisés, precisamente por el riesgo de contaminarse, ¿no? Sabemos que practicaban la idolatría y el hecho de juntarse, pues obviamente el riesgo era muy alto y es más alto que la persona que creía en Jesús, que creía en Dios, terminara también idolatrando otros dioses y pecando de manera constante. Entonces, digamos que por esta razón el matrimonio mixto estaba prohibido. Además, los samaritanos habían cambiado algunas partes específicas de la ley, incluso acerca de dónde debían adorar a Dios, como podemos verlo en Juan 4:20. Más tarde Jesús les presenta el evangelio a los samaritanos. Si recuerdan a la mujer junto al pozo, que podemos ver en Juan 4, del 1 al 42. Pero por ahora, la instrucción inicial era que los discípulos debían tratar con el pueblo de Israel. Al final del capítulo anterior, vemos que Mateo dijo que Jesús sintió compasión por la gente mientras miraba a la multitud. Jesús vio que estaban siendo acosados, que estaban desamparados como ovejas sin pastor. Ellos eran las ovejas perdidas que necesitaban escuchar las buenas nuevas del Mesías y del reino de los cielos. Al decir esto, Jesús estaba dirigiendo al pueblo de Israel. El plan de Dios era que las buenas nuevas de Jesús fueran predicadas primero a Israel y luego al resto de las naciones, como podemos ver en Romanos 1, versículo 16. Mateo capítulo 10, del 5 al 15, vemos que Jesús comparte una serie de instrucciones con sus apóstoles para que estuvieran preparados para el viaje misionero, en el que estaban a punto de embarcarse a través de la ciudad de Galilea, en el norte de Israel. Su misión: predicar el mensaje que el reino de los cielos estaba cerca, al mismo tiempo que ellos tenían autoridad para sanar personas y expulsar demonios. Los apóstoles no debían llevarse consigo nada de dinero ni ropa extra. En cambio, debían quedarse con personas que fueran dignas del reino en cada uno de los pueblos que visitaran.
Si se diera el caso de que en uno de esos pueblos nadie creyera en su mensaje, los discípulos debían sacudirse el polvo de ese pueblo de sus pies. Jesús sabía que no todos los que escucharan el mensaje creerían. Algunos rechazarían el regalo de esta revelación de Dios, la cual vino a través de Jesús y los apóstoles que el mismo Hijo de Dios eligió. Jesús le ha dicho que cuando entraran en una ciudad nueva, debían encontrar a alguien digno con quien quedarse mientras estuvieran allí, y que cuando entren a la casa de su anfitrión deben saludar a la persona que hubiese allí. Jesús les dio la autoridad y el poder que él mismo tenía sobre las enfermedades, los demonios e incluso la muerte, a quienes él mismo había elegido. Jesús le da instrucciones a sus apóstoles en preparación tanto para un viaje a corto plazo que iban a realizar hacia los pueblos de Galilea. Primero iban a predicar su mensaje del reino a los pueblos de israelitas mientras sanaban y expulsaban demonios. Después sufrirían una gran persecución de los judíos y gentiles al intentar representar a Jesús. Sin embargo, no debían tener miedo y debían confiar en que su Padre estaría con ellos y lo recompensaría por todo esto. Ahora Jesús declara que esta acción simbólica sería una señal del juicio que Dios dejaría caer sobre este lugar. Aunque fueran israelitas, las personas que rechazaran al Mesías experimentarían un gran sufrimiento. Jesús dice que el día del juicio sería insoportable, incluso más que para las personas de la tierra de Sodoma y Gomorra. Todo israelita estaba familiarizado con el juicio terrible que Dios impuso sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra que se encuentran en Génesis 19. Jesús sabía que ellos entendían perfectamente a qué hacía referencia. El caso de Sodoma y Gomorra normalmente se utiliza como una analogía del juicio que Dios traería para aquellos que rechacen el Evangelio de Jesús y el reino de los cielos. Al día de este juicio futuro a menudo se le llama el día del Señor, un momento en el que Cristo regresará a la tierra y el Hijo del Hombre se manifestará, como lo menciona Lucas capítulo 17 versículo 30. Hermanos, el Señor una vez más nos revela un profundo consuelo, que la grandeza de Dios no se mide por la grandeza de nuestras circunstancias. Jesús optó por hombres comunes, lo que nos recuerda que en medio de nuestras luchas diarias y anhelos de ser más, cada uno de nosotros tiene un poder especial en la historia divina. No es necesario tener un título o ser reconocido. Lo esencial es abrir nuestro corazón y permitir que nuestra vulnerabilidad se convierta en un canal de amor y esperanza. Así cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, se transforma en un eco de su mensaje, invitándonos a hacer luz en la vida de otros, tal como los apóstoles lo hicieron en su tiempo. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.